Buenos días, mi nombre es Luis Pichardo, soy estudiante de la UNED en el núcleo San José de Valencia, Estado Carabobo, en el Programa Nacional de Formación para Profesionales No Docentes. Compartir con ustedes un trabajo que desarrollé en la institución donde laboro, denominado Influencia de las técnicas motivacionales como estrategias gerenciales en el desempeño laboral de los gerentes educativos. En este sentido, ¿verdad? Hoy en día hay que tener presente que el desempeño laboral es clave para el alcance de los objetivos organizacionales en cualquier empresa o cualquier organización, cosa de la que no escapa el contexto educativo. Hoy en día en cualquier institución educativa es necesario que se alcancen los objetivos organizacionales a través de un excelente desempeño laboral. Pedraza y Amaya y Conde en el 2010 establecen, ¿verdad?, que el desempeño laboral se define como las acciones o comportamientos de los empleados que buscan cumplir con los objetivos organizacionales. Es decir, toda aquella acción, toda aquella actividad o situación que desarrolle el trabajador para alcanzar los objetivos organizacionales se refiere como parte de su desempeño laboral. En este orden de ideas, Chavenato 2011 establece que hay más probabilidades de obtener grandes resultados del trabajador cuando se reconocen los tres estados psicológicos críticos. ¿Cuáles son estos tres estados? Bueno, es decir, cuando la persona considera su trabajo como algo significativo y valioso, cuando la persona se siente responsable de los resultados de su labor y además cuando la persona reconoce o conoce los resultados de su labor. Es decir, cuando estos tres estados psicológicos se presentan, uno de ellos en el trabajador, se puede decir que este trabajador va a desarrollar o va a tener mayor probabilidad de obtener grandes resultados en su desempeño laboral. Pero, entendiéndose esto, ¿cuándo o qué hace a una actividad valiosa para un trabajador? ¿Qué factores inciden en esta situación para que una actividad que éste desarrolle se convierta en valiosa para él mismo y por ende pueda tener o obtener un mejor desempeño laboral? Agello 2003 establece que la motivación debe ser entendida como la trama que sostiene el desarrollo de las actividades que son significativas para la persona y en la que éste toma parte. Es decir, que una actividad se volverá significativa para un trabajador, tomará parte en esta cuando existe una motivación por la misma, es decir, por alcanzar esa actividad. Montenegro en el año 2005 nos establece que el desempeño docente, ya propiamente dicho, hablando del docente o el gerente educativo, como lo vamos a ir refiriendo más adelante, está determinado por una intrincada red de factores o relaciones e interrelaciones. Entre esos factores asociados al docente está su formación profesional, su condición de salud y el grado de motivación y compromiso con su labor. Es decir, ya este autor nos dice, está bien, tenemos que tener formación en el personal docente, tenemos que tener buena salud, pero también tiene que haber motivación para que este trabajador desarrolle las actividades como tal. Podemos tener un gerente educativo con una alta formación profesional, que goce de buena salud, pero si no está motivado en el desarrollo de las actividades, no alcanzará las mismas y por ende estas actividades no contribuirán al alcance del objetivo organizacional de, en este caso, la institución donde labore este gerente educativo. Entrando en el tema de motivación, se establece que la mayoría de las teorías motivacionales en las cuales se fundamenta el estudio de la motivación hoy en día surgieron a partir de la década de 1950 y están basadas en dos teorías fundamentales, la teoría de Maslow de 1943 y la teoría de los factores de Herzberg de 1959. Y en este sentido, Crecenegocios.com en el año 2015 nos establece que las técnicas motivacionales no son más que métodos, tácticas o procedimientos utilizados para motivar a los trabajadores de una empresa y así lograr que sean más productivos. Es decir, ya estos autores o este referido blog establece que si hay una buena motivación debería haber un buen desempeño o alcanzar un nivel productivo dentro de las empresas. García 2010 establece además que las técnicas más conocidas de motivación laboral, ¿verdad?, que refieren o que no se enfocan en el aspecto económico son de carácter permanente o de carácter puntual. Dentro de las permanentes tenemos ubicación acertada, inducción, establecimiento de metas, reconocimiento,
participación y evaluaciones periódicas y oportunas. Y dentro de las puntuales tenemos las referidas a las oportunidades de formación y los talleres y reuniones. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, entendiéndose que puede haber una relación entre la motivación y el desempeño laboral, y entendiéndose que el desempeño laboral es necesario para el alcance de los objetivos organizacionales, en algunas instituciones educativas estos conceptos no son bien aplicados por los gerentes directivos, creyendo que con solo indicar qué se debe hacer y dejar al equipo solo, pueden alcanzar los objetivos organizacionales y no deteniéndose un momento a pensar qué motiva a nuestros educadores, qué motiva a los gerentes educativos de aula en alcanzar o para alcanzar esas metas propuestas. Para el desarrollo de esta investigación se utiliza como ambiente de estudio la unidad educativa Pío Tamayo, ubicada en el municipio Libertador del estado Carabobo, la cual, según registro que lleva la dirección y según observaciones que se realizaron, se determinó que hay un grupo de gerentes educativos que no estaban presentando un alto o un buen desempeño laboral, alegando en dicho registro que ellos sentían que su trabajo no era valorado adecuadamente por el personal directivo, que no se reconocían los aportes o los esfuerzos que ellos realizaban. Sin embargo, a pesar de eso, también se observaba que muchos de ellos, al desarrollar los proyectos de aprendizaje, no concluían o no alcanzaban el objetivo inicial con el cual se había propuesto el proyecto de aprendizaje y por tanto divagaban en el camino, no logrando en este caso esa meta propuesta dentro de la actividad como tal. Como objetivo general, determinar la influencia de las técnicas motivacionales como estrategias gerenciales en el desempeño laboral de los gerentes educativos de aula de la unidad educativa Pío Tamayo. Dentro de las bases teóricas también se hizo el planteamiento de las hipótesis, obteniéndose una hipótesis de estudio y la hipótesis nula. Dentro de la hipótesis de estudio se estableció que las técnicas motivacionales tienen influencia en el desempeño laboral de los gerentes educativos de aula de la unidad educativa Pío Tamayo. Y la hipótesis nula se estableció que estas técnicas motivacionales no tienen ninguna influencia. Dentro del marco epidemiológico, el tipo de investigación es una investigación que está enfocada en el modelo cuantitativo, ¿verdad? Es una investigación de estudio de campo y que se enmarca dentro de lo que es un proyecto factible. En este mismo contexto, se establece que el diseño de la investigación es un diseño de tipo experimental del tipo cuasi experimental. El cuasi experimento fue con preprueba y postprueba. Esto para ver o verificar la variación existente después de aplicar el estímulo a ese grupo de gerentes. Como población en muestra, bueno, se establece una muestra no probabilística, quedando los 8 gerentes de aula, el director, el coordinador de control de estudio, los 10 representantes principales del consejo educativo y los 30 voceros estudiantiles. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizadas en la investigación, la técnica fue la encuesta y como instrumento se utilizó para determinar el desempeño laboral una escala gráfica de calificación contentiva de 25 ítems. Y para determinar cuáles eran las técnicas motivacionales más adecuadas al contexto, al momento histórico en el cual se desarrollaba la investigación, se utilizó un cuestionario de 21 ítems. Dentro de las técnicas de análisis se utilizó la estadística descriptiva para la configuración de los diagramas y las tablas y los gráficos, y la estadística inferencial para el análisis de la variación o la respuesta que había después de aplicar el estímulo. Dentro de estas técnicas de análisis, a través de la estadística inferencial vamos a determinar el parámetro de la T de Student y con él es que vamos a poder verificar si existe alguna influencia o, más que verificar, demostrar si existe alguna influencia de las técnicas motivacionales en el desempeño laboral de estos gerentes educativos. Para ello utilizaremos como factor de referencia si ese parámetro es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Ya entrando en el análisis de resultados, se determinó primeramente el desempeño laboral de cada uno de los gerentes educativos, de los 8 gerentes educativos de aula que estaban inmersos
a través de la determinación de variables en diferentes dimensiones para luego totalizar un valor promedio de su desempeño laboral. Luego eso se representó gráficamente en una escala gráfica radial donde podíamos observar cada uno de los valores obtenidos por los diferentes estratos que hicieron la medición dentro de este estudio. Ya se hizo ese análisis por cada uno de los gerentes educativos inmersos, obteniendo luego una gráfica, llevando toda una gráfica de barra para ver el desempeño de cada uno de los 8 gerentes inmersos en el estudio. De eso se obtuvo que el grupo conformado por los gerentes T1, T2, T3, T4 y M3, que fueron los códigos que se usaron para mantener la confidencialidad de cada uno de los gerentes, presentaban un desempeño laboral bajo, regular, mientras que M1, M2 y M4 tenían un desempeño laboral excelente y bueno. Esto permitió determinar quién era el grupo experimento y quién era el grupo control para la investigación. Entonces se decidió trabajar con los 4 del turno de la tarde como grupo experimento y los 4 gerentes educativos del turno de la mañana como grupo control. Se procedió a determinar las técnicas motivacionales que debían ser aplicadas en este contexto de estudio a través del cuestionario, obteniéndose que para el grupo que se estaba estudiando las técnicas motivacionales necesarias en ese momento eran el establecimiento de metas y reconocimiento en técnicas permanentes, y en las técnicas puntuales se tenía que trabajar la parte de jornada de formación y reuniones. Ya teniendo eso presente, se pasó a diseñar la propuesta, que la veremos al final como anexo, y se aplicó la propuesta a este grupo de experimento y luego se procedió a medir nuevamente el desempeño laboral de los 8 gerentes. A pesar de que los 4 del grupo control no habían sido sometidos al estímulo, igualmente se volvió a determinar el desempeño laboral. Se volvieron a aplicar los gráficos, las escalas gráficas de calificación, y se volvió a presentar la valoración total en gráfico de barra de los 8 gerentes, como lo vemos acá. Posterior a eso, se trabajó solamente con los 4 gerentes educativos de aula del grupo experimento, viendo la variación existente entre antes del estímulo y después del estímulo, observándose que los 4 en su totalidad mejoraron su desempeño laboral después de haber sido aplicadas las técnicas motivacionales. Ya teniendo esos valores referenciales y teniendo ya una idea de la respuesta de la investigación, se hizo el análisis inferencial determinando los parámetros del TDStudent, obteniendo un resultado igual a 0,017, que es menor que 0,05 que habíamos referido anteriormente. Por lo tanto, se desecha la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del estudio, estableciendo que las técnicas motivacionales sí tienen un efecto en el desempeño laboral del gerente educativo de la unidad educativa Pío Tamayo. Dentro de las conclusiones, bueno, ya me adelanté un poco, se establece que hay un factor inferencial de la prueba TDStudent igual a 0,017, donde ya nos dice que existe una influencia positiva de las técnicas motivacionales en el desempeño laboral del gerente educativo de aula. En este caso, para la institución, las técnicas motivacionales están relacionadas con el establecimiento de metas, oportunidades de formación, talleres y reuniones y reconocimiento. Eso recuerdo que
que va a depender del contexto donde se aplique. En este caso estaban relacionadas con eso. Dentro de las recomendaciones a la institución, seguir activando o generando o estableciendo estrategias gerenciales para seguir en un mejoramiento continuo. Y dentro de esas técnicas gerenciales se recomienda trabajar con el coaching, que permite trabajar de forma más personal con cada uno de los gerentes educativos. Ya para cerrar, bueno, aquí vamos a observar lo que es la propuesta, que estuvo conformada por 4 talleres teórico-prácticos, y cada taller teórico-práctico estuvo conformado por 1, 2 o en algún caso con 3 sesiones. Y quiero cerrar con la siguiente frase, ¿verdad?, que leo textual. Dice: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día en tu vida. Si hacemos lo que nos gusta, si tenemos motivación por lo que nos gusta, no lo vamos a ver como un trabajo. Muchas gracias. Un servidor, Luis Pichardo, desde Valencia, Estado Carabobo.